Dios los bendiga de una manera especial, de una manera poderosa. Quiero compartirles un testimonio. Para la gloria de Dios, antes de yo convertirme, antes de yo llegar a los pies de Jesús, yo manejaba en un taxi. Y cuando yo conozco a Jesucristo, sucede algo, que a mí se me vence la licencia de conducir. Y yo quedé trabajando en ese taxi, después que la licencia se me venció, 3 años trabajando sin licencia. Y yo le preguntaba a Dios qué hacía, si soltaba el taxi, si me buscaba otro empleo, porque no quería andar así. Obviamente sabemos que un hijo de Dios tiene que andar en orden, ¿sí o no? Con todos los papeles en regla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo eso lo sabía. Pero como uno, cuando está caminando con el Señor, se debe mover sin que Dios se lo ordene, sin que Dios le dé luz verde. Yo seguí trabajando el taxi, y cierto día, en medio de ese proceso, trabajando sin licencia, hubo un momento donde caí en un retén. Cuando la policía procede a pedir los documentos, me piden la cédula, pues yo le doy la cédula, me radean, eran policías de vigilancia, y cuando terminan de radiar la cédula me piden la licencia, y yo les digo, no tengo la licencia. Ellos me quedan viendo, yo me los quedo viendo, y ellos me dijeron, bueno, hay que inmovilizarte el carro. En ese momento estaba tan decidido a dejar que las cosas sucedieran, que yo no decía ni media palabra. Yo le decía a mi esposa por chat que no iba a decir nada, que no iba a mover ninguna tecla, que no iba a defenderme, que no iba a hacer nada, que pasara lo que Dios quería que pasara. Y en ese momento los policías me vieron así en silencio, me veían callado, y yo en mi mente, en mi corazón le decía a Dios, Señor, que sea lo que tú quieras, ya no voy a hablar más, no voy a mover ninguna tecla, no voy a mover nada, que sea lo que tú quieras. En ese momento ellos llamaron al tránsito y el tránsito llega. Cuando el tránsito llega, me pregunta, niño, ¿tienes o no tienes licencia? Yo le dije que no, ya, y él me queda viendo, y llega la grúa, y montan el carro en la grúa, y el tránsito me dice, pelado, y vas a dejar que te guarden el carro, vas a dejar que se te lleven el carro, ¿por qué no arreglaste con los policías? ¿Por qué no le dijiste a ellos que tú le ibas a dar la árnica a aquel? Te vas a dejar guardar, estás fregado, ¿vale? Y yo estaba callado, yo estaba ahí en silencio, porque ya yo estaba, ya como quien dice, ya al límite. Yo alcancé a tener accidentes sin licencia, había estado en diferentes retenes sin licencia, y bueno, cada vez que esto me pasaba me ponía frío y me ponía a pensar en el testimonio. Señor, en el testimonio, Padre, se va a dañar el testimonio si me descubren así. Y bueno, de repente, cuando estaba en ese momento, el policía me dice, pero pelado, ¿por qué tú no dices nada? Habla, propon algo. La única razón que tú no digas nada ni hagas nada es que eres cristiano. Y ahí fue donde yo hablé. Yo le dije, y evangélico, que no es lo mismo. Cuando yo le dije eso, el policía me dijo, pero hubieses hablado antes. Cuando el policía me dijo, la única razón es que tú seas cristiano, y eso también se respeta, que tú no, por ser cristiano, no sueltes aquí tú ahí para que los policías te dejen libre. Y yo le dije, ya usted lo ha dicho. Fondo, yo le respondí, tú eres cristiano. Y le dije, para la gloria de Dios. Y él me dijo, pero me hubieses dicho antes, los hijos míos son cristianos. De hecho, ahora mismo ellos están en un retiro. Yo les acabo de dar la planta para que se fueran por un retiro espiritual. Me hubieses dicho, espérame ahí. Y fue a hablar con los policías. Bueno, cuando se devuelve el tránsito, que él llega donde yo estoy, él me dice, ya lo resolví. Ya le dije a los policías, que tú eras cristiano, que por eso era que tú no te manifestabas, que esa era la única razón. De repente me bajaron el carro de la grúa. No se llevaron el carro, no lo inmovilizaron. El policía me dijo, bueno, comprarles un tóxico, un pan con una gaseosa, y le compraron agua ahí. Cuando ellos bajan en el carro de la grúa, que ya el policía me va a devolver mi cédula y los documentos del carro, entra en sí y me dice, pero ven acá. Y si tú dices que tú eres cristiano, es cuando mejor tienes que estar. Y tu cédula y tu licencia, ¿por qué no tienes licencia?
Si tú en verdad eres cristiano, ¿qué haces trabajando sin licencia? Me preguntó él. Y yo me quedé viendo al policía así y me rasqué la cabeza. Y le dije, lo que pasa, señor agente, es que Dios me hizo un llamado. Dios me llamó, me escogió y pues yo lo que he hecho es obedecerlo. Y Dios me está enseñando a depender de Él. Dios me está enseñando a depender de Él. Porque yo he querido renunciar, pero aún no he tenido la luz verde de parte de Dios. Dígame qué hago en ese caso. Y me dijo, tienes toda la razón. ¿Verdad que los que son llamados por el Señor tienen que aprender a depender de Él? Yo duré 3 años trabajando sin licencia y mi jefe no sabía. Nunca se dio cuenta que yo estaba trabajando sin licencia. Quizás muchos juzgarán en este momento porque es cierto que un cristiano de buen testimonio, un hijo de Dios, no puede transitar en esta condición, esta circunstancia. Pero el trato que Dios tenía conmigo era por el llamado que me había hecho. Un llamado que Dios hace cuando pone su mirada sobre una persona. Un llamado que Dios hace y uno tiene que dejarlo todo para servirle a Él. Cuando Dios nos llama al ministerio, lo primero que Dios comienza a enseñarnos es a depender de Él. Yo viví esta dura experiencia, testimonio fuerte, donde me vi envuelto en accidentes, me vi envuelto en retenes, me vi envuelto en circunstancias, situaciones fuertes, como dicen por ahí. Dios me metió en la olla de presión. Y por ese llamado, pues me dejé tratar por el Señor y llegué hasta el final y pude ver la gloria de Dios. Pues este señor agente, al final, cuando terminé de tener una conversación mucho más a fondo con él, él entendió que este llamado que Dios me había hecho no era fácil y que Dios sabía por qué lo hacía con la persona que lo hacía. En ese momento, señor agente le dio la gloria a Dios y me expresó con sus propias palabras que se sentía feliz de haberse encontrado con una persona que por la fe en Jesucristo no perdió su identidad frente a esa situación. Yo le doy la gloria a Dios y le quiero decir a todas esas personas que han sido escogidas por el Dios Altísimo que si Dios te escogió, Dios te va a respaldar. Que cuando Dios hace un llamado con propósito, un llamado santo, un llamado irrevocable. Y a todos los que Dios llamó, dice su palabra que Él mismo le va a suplir conforme a sus riquezas en gloria y según la necesidad que tenga cada uno. Dios bendiga y Dios guarde a todos esos hombres. Dios bendiga y Dios guarde a todas esas mujeres que lo han dejado todo por servirle a Dios. Esto es una historia más, un testimonio más de las ricas y abundantes maravillas que Dios hace. Quería compartirlo con ustedes, espero que sea de gran bendición.